Hace un rato te decía que vamos a darnos un lujo, al menos yo me doy un lujo, creo que la mesa también lo comparte. O sea que extraño a muchos funcionarios de gestiones anteriores de la provincia, pero a nadie como ella. Qué sé yo, creo que marcó un hito, un antes y un después en esta provincia. Y estamos en contacto con la ex ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, con Chiqui González. Un lujazo, Chiqui. Jorge Ferraz te habla. Buenas tardes. Hola, encantada, muchas gracias por semejante presentación. La ver- Gracias a Meche, Gustavo, ¿vos sos Gustavo? O yo a soy Jorge, yo soy Jorge, Jorge. No, Gustavo soy a yo. Jorge que viene de Rosario. Claro. No, Exactamente. no sos de Rosario. Claro, Soy rosarino, exactamente. sí. Hola Chiqui, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Yo viví 12 años en la ciudad de Santa Fe porque decidí vivir allí mientras era ministra y moverme desde Santa Fe y conocerla y sentirle el pulso de la ciudad y conocerla como la conocí y a su gente fue una de las transformaciones de verdad más importantes de mi vida. Gracias. No, la verdad yo tengo que agradecerte a vos, nosotros agradecerte a vos la gestión, Ujú, lo que hiciste por esta provincia. ujú. La verdad que extrañé la función pública, Chiqui, antes que nada te pregunto eso. Si yo estaría ahora, Sí, no, sí, no, no digo con este, obviamente con este gobierno no estarías, pero ¿extrañás la función pública? mm, depende de qué. A ver, En qué sería, estaría en alguna función ejecutiva que no la fuera. que tuviste siempre, la de ministra de Educación y Cultura, por ejemplo, ¿lo extrañás? Sí, sí Sí. estaría. Ajá. Sí la extraño y estaría si si me permitieran con un gran equipo pensar la cultura de hoy, después de la pandemia, en medio de la guerra, con tanta pobreza, y no se repitiera la gestión que hice antes, sino me viera obligada por las circunstancias y el contexto a pensar y a crear junto con mucha gente, no solo de adentro de la gestión, sino la ciudadanía misma, nuevos modelos de gestión, que es lo que yo creo que, nuevos modelos de cultura, que es lo que yo creo que se está demandando. Chiqui, buenas tardes. Mechi Terán te saluda. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Mechi, encantada. Encantada. ¿Cómo es la respuesta que da la cultura a un mundo post-pandémico y en guerra? Todavía exigua, Ujú, todavía a mi entender no quiero herir a nadie, muy apoyada en modelos ujú. no de la última década, sino en modelos de hace 30, 40 años, que no es lo malo, porque hay cosas maravillosas de hace 40 años, pero demasiado apoyado en el espectáculo, Ujú. lo cual no es malo porque el espectáculo a veces cuando es bueno te llena el alma, demasiado apoyado en el modelo taller o en el modelo de aprendizaje, pero no el modelo de aprendizaje cultural que involucra muchas preguntas, mucha filosofía de dónde estamos, no filosofía eh, de encumbrada ni es la historia de la filosofía, pero sí de quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestras identidades actuales, pero eso puesto en el Ok. territorio y en la cultura, no puesto Ujú. solamente en el discurso. Exacto. La lucha, por ejemplo, de las mujeres va adelante, muy adelante, de las manifestaciones culturales que prometen los sectores públicos y privados, por Ujú. ejemplo, Sí. digamos. Y hay otras cosas en las que la sociedad, la pobreza crece, la sociedad está muy dividida y está muy rota, la pandemia no mejoró a nadie ni a nada, Ujú. Ujú. y donde la cultura tiene que ser vanguardia de nuevas ideas, de nuevas posiciones, de una nueva teoría del otro, de quién es el otro, que no sea ni cristiana, ni asistencialista, ni religiosa, que no tiene nada de malo todo eso, pero que se necesita un nuevo concepto de dignidad. Si en otra época nos decían qué es lo que te legitima, Ujú. qué es lo que te hace que te reconozcan los demás, y vos contestabas el trabajo, o Mm. contestabas ser una buena persona. Ujú. Bueno, la cultura tiene que contestar hoy qué es lo que legitima la acción de la condición humana
en esta tierra y en este tiempo. La cultura tiene que contestar porque es la gran hacedora de los derechos humanos, como los derechos humanos que están escritos en códigos eh, se acercan a la gente, de la cual la gente es completamente beneficiaria. Por ejemplo, en cada caso te doy un ejemplo, por ejemplo, si se cumplieran o si por vía de la justicia se demandaran los derechos humanos de los niños que están en la Convención de los Derechos del Niño, que ahora es ley constitucional a partir de la reforma del 94, si fuéramos a pedir porque el niño tenga derecho al nombre, tenga derecho a una cultura en la región, tenga derecho a ser interpelado y preguntado en cosas que lo involucren. Nadie los nombró siquiera en la pandemia. Sí. Los nombraban los médicos psiquiatras que decían qué vamos a hacer con los niños. Nadie les explicó nada a los niños por los grandes medios nacionales. Sí, sí. Si nosotros vamos a entender que el derecho al juego es un derecho humano, como dicen que lo es, entonces no podemos entender cómo se da el derecho al juego sin espacio público, cómo se da en una escuela que no lo recepciona. Sí. Permítame, Chiqui, preguntarle, o voy a abrazarme a alguna de sus palabras, porque parecería que para los gobiernos la cultura no tiene peso específico y nunca se la nombra sola. No hay ministerios de cultura, siempre se le asocia a algo, generalmente a comunicación y cultura. En el país, las provincias tienen ministerios de comunicación y cultura, porque parecería que es tan débil la palabra cultura que no conviene que vaya sola. Sin embargo, en su caso, y nombrando y adhiriendo a lo que dice acerca de la vanguardia, lo llamó innovación y cultura. Claramente parecería que está proyectando la gestión por encima del tiempo y de las circunstancias. Sí, bueno, eso, primero decir que no se debe alabar a los periodistas, dicen que no es de buen gusto, pero es una gran pregunta, porque cuando se creó el Ministerio de Innovación y Cultura en Santa Fe, y yo no estoy hablando desde ninguna base partidaria, pero sí tengo que nombrar a Hermes Wiener, porque fue el que en definitiva lo inventó, digamos. En el 2007 no había ningún Ministerio de Cultura y en la Nación no era Ministerio de Cultura, era una secretaría de la Presidencia. Y en las provincias estaba turismo, gobierno y cultura, claro, como te dicen, deportes y cultura, comunicación y cultura, como si cultura fuera un resto para entretener nuestra sensibilidad que había que poner en alguna parte. Entonces, cuando uno toma otro paradigma de cultura que ahora está muy fuertemente en las distintas universidades, está apareciendo, incluso ya hay carreras de gestión cultural, etcétera. Cuando la cultura uno toma, que en realidad viene del principio del siglo XX, o una cuestión antropológica que tiene que ver con las expresiones y los haceres, las técnicas, las ideas de la población entera. Claro. Cabrera decía que cultura es cultivar. Claro, cultura es cultivar, pero también tenemos otra. Agarremos a Humberto Eco y yo lo comparto más esto. Es todo lo que inventamos para darle sentido a la vida. Inventamos paradigmas, maneras de mirar, métodos, inventamos lenguajes. Somos una especie inventiva. Incluso yo ahora voy a dar una conferencia que se llama La especie imaginante. Es la única especie que habla y que imagina. Por supuesto. Y bueno, si uno lo pone desde ese punto de vista, en realidad la educación tan mentada, porque no hay campaña política que no se meta con la educación, y en realidad la educación transmite la cultura, porque sin una mirada crítica, sin un pensamiento crítico y sin un pensamiento simbólico, se te derrumba la razón de ser para existir, que es lo que muchas veces está pasando después de la pandemia. El tiempo se separa de vos y vos tuviste tiempo y el espacio te es negado, el espacio público, el espacio del otro, el cuerpo es distancia, te es negado el otro cuerpo,
te es negada la acción, porque en realidad tenés que estar confinado. Esto no tiene la culpa los que, en realidad, los que gobernaron la pandemia, ¿eh? En realidad no tienen la culpa de esto último que estoy diciendo. Y no estoy criticando políticamente, porque no me hubiera gustado tener que gobernar durante la pandemia. Yo pienso que en cultura se pudo hacer muchísimas cosas que no fueran solamente por Zoom. Pero en realidad cuando te dan tiempo de separar el cuerpo del espacio público, de no tener espacio público y de no tener tiempo, el tiempo de vida se te deshace, siempre estás amenazado, te das cuenta que te vas a morir ahora o después, se te muere la gente querida, y a la vez te das cuenta que la infancia es corta y que ahí tenés que aprender un montón de cosas que no son las que enseñan en la escuela, que tienen que ver con tu vida futura, pero no con los hombres que van a nacer. Entonces, si en la infancia no aprendés a jugar, no va a aprender a crear, ni va a aprender a ser artista después. Y si en la infancia sentís en la primera infancia que todo está animado, que todo tiene vida, las piedras tienen vida, y el mar tiene vida, y los juguetes tienen vida, vos ahora te podés acercar a otra concepción de la naturaleza, donde lo vivo está primero y donde vos sos una parte de lo vivo. No sos el dueño de lo vivo, no sos dueño de la vida, sino sos parte de la vida. Por lo tanto, cuidá el planeta, pero no porque seas dueño del planeta y lo quieres cuidar como un propietario. Cuidalo porque vos sos parte de ese ecosistema, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Y si no te preocupa la pobreza, que te empiece a preocupar, porque la exclusión, cuando llega a un 50%, te va a rozar los pies, o durmiendo, salvo que vos seas de las familias más ricas del planeta, te va a rozar los pies en cualquier momento, ¿no? Así que, ¿qué quiero decir? Que todo esto nos roza, pero a los adultos es lo último que digo, y siguen ustedes en sus preguntas que son maravillosas. El hombre tiene dos condenas, una que se va a morir alguna vez, el hombre, la mujer, etcétera, la especie humana. Pero la otra condena es que olvida conscientemente, en la subconsciente, olvida los 3 primeros años de vida, donde está el absurdo, el disparate, el no lenguaje, lo otro, donde está el miedo, el amor por la forma, y bueno, olvida una parte tan importante para llegar a darle sentido a su propia vida y a la de aquellos que está educando, criando o con los que tiene relación. Chiqui, vos demostraste en tus años de gestión que es posible hacer, valga la redundancia, una gestión cultural que incluya en el tríptico, por ejemplo, el ring de lectura de la Redonda. ¿Qué falta, en contextos de tanta exclusión? ¿Por qué los estados municipales, provinciales, nacionales no ejecutan políticas culturales inclusivas? Porque lo que hay muchísimas veces no llega a los segmentos más carenciados. Absolutamente toda la razón. Una es una cuestión que parece pueril y es terrible que la diga así, porque todos los eventos, prácticas, primero porque la práctica está devaluada. Claro. El pensar seguimos creyendo que somos hombres por la razón, digamos. Y nuestra experiencia como vida, y la experiencia de lo más excluido también, la que sea, pero la experiencia de vida es negada. Entonces, si es negada la experiencia de vida, poco vamos a incluir de verdad en proyectos que son acciones, proyectos que son acciones puestas en el territorio y en el espacio. Segundo, porque los grandes medios, las grandes corporaciones de medios, no rinde en absoluto a la política el trabajo social profundo. Claro. Ese no lo saca nadie, no le importa a nadie, no lo debate nadie. Tan es así que de exclusión se habla en las campañas electorales, pero yo les digo que lo piensen. Los temas que han debatido los candidatos de todas las elecciones de los últimos 20 años, con lo cual te estoy incluyendo a varias posturas políticas,
nunca incluyeron la cultura como aparato de intervención social y de inclusión. La cultura de ninguna forma, ni siquiera la cultura de lo oculto y lo de élite. Ninguna cultura. Hablaron de seguridad, de justicia, hablaron de economía y hablaron a veces de educación. Pocas veces. De todo lo demás no aparecen los viejos en las campañas, no, citados, solo están citados el monto de las jubilaciones y la eterna espera, como una especie de estereotipo, donde no son viejos, no existen los viejos, existen los que esperan la muerte y que la jubilación se la aumente. Me parece que no hubiera un sector, sino un lamento, y eso no es cierto, digamos. No existen los niños. ¿Por qué? Porque no votan. Claramente. Porque no tienen ciudadanía, porque son sujetos de derecho. ¿Y dónde está que son sujetos de derecho? ¿Qué ejercen de la ciudadanía? ¿En dónde está su palabra, su acción y su manera de ver el mundo? Yo no digo que gobiernen con el gobernador, pero consumen el mercado. Claro. Sí que, están como clientes, están como clientes. Tal cual. Perdóname, como pacientes. Una última pregunta de mi parte. Por lo que estoy escuchando de sus palabras, de algún modo hace una apología de la cercanía, del encuentro, que no vamos a dejar de compartir, por supuesto, de esta necesidad de la piel, del abrazo, del beso, del amor, del vino, del encuentro, de la amistad. Y lo contrapone a lo que ha sido la necesidad fragmentaria que impuso la pandemia en cuanto a este no lugar social, no lugar común, y a la atomización que hemos tenido los humanos en este tiempo. Sin embargo, tengo para mí, si me permite, que ha habido una resistencia creativa de la cultura, aún en tiempo de pandemia y aún con la plataforma del Zoom como mediatizando. Hubo expresiones culturales, artísticas, hubo formas en que la sociedad buscó encontrarse, en que las personas buscamos encontrarnos, y hasta se generaron cosas interesantes en ese marco de distancia y con los medios electrónicos. ¿Usted no lo considera así? Yo lo considero totalmente así, pero no confundir arte con comunicación. La comunicación avanzó muchísimo y nos ayudó muchísimo a conectarnos y estar unidos. En esto que usted hablaba de la pandemia, como la otra cara del abrazo y del contacto que yo estoy diciendo, yo no quiero dejar de decir, aunque sea una retórica política, que esto no es solo la pandemia, es sobre todo un sistema socio. La tecnología, es la tecnología. Claro, la tecnología manejada por el neoliberalismo y llamado capitalismo absoluto. Es cierto que no es lo mismo que el patriarcado, que sostienen las mujeres, porque el patriarcado es socio del capitalismo, pero es el que pone las reglas de cómo debemos vivir. No es lo mismo que el capitalismo, donde ya ni siquiera el dinero lo vemos, porque todo se hace a través de transferencias. Es derrocar la materialidad del mundo. Hay ciertas cosas que está haciendo, y por último también la mirada colonial, que no es lo mismo que el capitalismo, es saber si este es negro, si aquel es discapacitado, si aquella es mujer, si el otro es viejo, si los niños están para muy poco, para ser simpáticos y para que los padres los quieran, o para ser cuidados, pero no emancipados, como diría Freire. Entonces, todo esto, y sí creo que el mundo tecnológico no tiene que ser el mundo condenado. Lo que pasa es que en el mundo tecnológico viene el me gusta, vienen los seguidores, viene toda una nueva formación social que ratifica a un individualismo con seguidores en lugar de una interrelación humana plena en búsqueda de la felicidad. Seguidores alienados, dice usted. Seguidores, claro. Sí, todos tienen seguidores y es una especie de ética y estética del me gusta, no de me apasiono, voy, trabajo, me involucro. Ahora que usted me diga que durante la pandemia el espíritu humano, las prácticas sociales buscaron maneras singulares de unirse, de expresarse, de transmitir algo, la otra cosa del humano, no lo que está tan a la vista, no lo que repiten algunos medios todo el día, digamos. Eso también es cierto, y no hay que oponer tecnología
a la no tecnología, a lo analógico. En realidad, lo que hay que decir, bueno, vamos a ver, porque una cosa es la tecnología que te transmite información. Es más, habría que ver si un streaming de una obra de teatro es teatro o información, porque el teatro, si no hay presencia, me parece que no hay teatro. Entonces, creo que lo analógico y el crecimiento tremendo de lo tecnológico, ambos atravesados por el capitalismo, ambos atravesados por el mercado, pero lo que no hubo en pandemia ni hay hoy es una respuesta del Estado que vaya con o adelante de la ciudadanía en busca de soluciones a la desigualdad tan espantosa y soluciones también a la falta de sentido de la vida frente a una clausura del tiempo que se ha hecho demasiado evidente, demasiado separada de nosotros. O sea que nada se han restaurado los hechos de la cultura, pero no nos han sacado la inquietud de vivir en la precariedad de una vida que no sé si merece, si la estamos honrando o no. Hacemos lo que podemos. La gente no tiene la culpa. Lo que yo digo que el Estado debe, perdónenme, los Ministerios de Cultura deben liderar este proceso de nuevas ideas, nuevos símbolos, no solo nuevas expresiones. Totalmente de acuerdo. Porque el tema es que las expresiones imponen símbolos. No es lo mismo la madre de Plaza de Mayo con pañuelo, sin pañuelo, con rueda o sin rueda. O sea que los símbolos fijan la memoria y fijan la posición ético-ideológica entre nosotros. Entonces lo que yo estoy diciendo es que falta una producción simbólica que la tecnología no la puede hacer, porque eso por ahora lo hace lo humano, y que sí, y que la tecnología podría ser mucho más simbólica de lo que es, y la tecnología es muy rápida y es mucho más informativa y mucho más pragmática que simbólica, que hemos perdido en los niños la magia, el pensamiento poético, y la tecnología podría tener pensamiento poético. Yo siempre dije, yo fui 27 años profesora de cine en la UBA de Buenos Aires, de teoría y estética de los medios. Y yo les explico a las maestras que daban la tarea pobres por Zoom y nadie les enseñó a cómo usar las tecnologías para una cosa tan compleja como enseñar o como aprender, digamos. Pero el que enseñó cine sabe que cada medio tecnológico encuentra la forma de simbolizar y encuentra la forma de representar el tiempo, el espacio. Por eso vos te sentás en un cine o ves una película por televisión y terminás llorando. ¿Por qué llorás? Llorá porque hay empatía, porque hay identificación, porque te han trasladado a esas manos la ternura, porque han puesto en esa boca han sabido metaforizar, han sabido simbolizar, porque han puesto en ese camino interminable la espera, porque no copian la realidad, sino que la exprimen, la atraviesan para decir otra cosa de la condición humana. Bueno, en eso el Estado tiene que ser innovador, tiene que ir adelante y tiene que mover, proteger lo simbólico que existe y mover la nueva simbolización que están haciendo, que no sea yo soy lo único, busco mi verdad acá adentro, la felicidad la encontramos solos, le pongo me gusta a muchas cosas por internet. Esa no es la vida, esa es una vida, pero tenés hijos, tenés la calle, tenés el espacio público, que no es un lugar para hacer reuniones, fiestas y recitales donde te sentís agradablemente. Eso, perfecto, el aire libre, qué bien, qué felices somos. Pero cuando vos decís una política del espacio público inclusiva, es mucho más. Es el bien común, es un lugar de aprendizajes, es un lugar de derechos humanos. Ese espacio público es un lugar de memoria, hablando del 24 de marzo, es un lugar de norma jurídica, quiere decir que vos tenés que hacer eventos, cuando no es lo mismo un congreso de 4.000 niños debatiendo las palabras, no el futuro, no su situación, pobrecito, que no lo dejan hablar, que qué sé yo. Las palabras, que es cosa más abstracta para un chico de 4 años, debatiendo para qué sirven las palabras. No es lo mismo eso que sentarte en una plaza a escuchar música agradable, que también lo tenés que hacer, pero no te creas que vos estás transformando el espacio público.
Un lujo, Chiqui. Antes de despedirte y agradecerte, obviamente, el contacto con REC, bueno, el próximo sábado tendrás un nuevo reconocimiento, que es el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Rosario, por tu aporte al arte y la cultura de la ciudad y el país. Bueno, ya no es el único, tuviste muchísimos reconocimientos. ¿Qué sentís de la sociedad? ¿Vos te sentís reconocida? Sabés que hiciste algo muy importante para todos nosotros, ¿no? ¿Sentís eso? No, hay días que no, hay días que lloro todo el día y digo, perdí mi vida, no hice nada, me pueden cerrar el molino y a nadie le importa. Cierran la esquina encendida y a nadie dicen, ni manda una carta a los lectores, nadie le pregunta, le dice nada a una radio, digamos. De eso se trata la vida, Chiqui. Si tuviera reconocimientos de eso se trata la vida. Si tuviera reconocimientos permanentes, estuviera segura de lo que hizo, sería muy aburrido. Los niños... Sería aburridísimo, aparte sería una tarada. Seguro. Una tarada, un imbécil creyendo que yo lo que hice también, por lo que más me gusta del premio, y es la verdad, nadie puede transformar la cultura del arte, como dice el premio, si no es colectivo. Exacto. Tuve colectivos de grupos artísticos, tuve colectivos de gestores culturales, tuve colectivos de diseñadores, de redactores, de fotógrafos, de gente humilde que jugaba, de niños que me acompañaban, de viejos que donaban su tiempo. Bueno, entonces eso sí me llena de vida y aparte es profeta en su tierra, es la universidad donde yo fui abogada y filósofa y todo lo demás, y donde fui también profesora, la Universidad Pública de Buenos Aires, yo fui profesora 27 años, digamos, por lo tanto, y aquí fui profesora de Derecho y fui profesora también en la licenciatura en Teatro, entonces fui alumna, fui profesora. De aquí salí para el Rosariazo, de esa misma facultad, salí para el Rosariazo y ver cómo moría Blanco, digamos, cerca mío. Bueno, Chiqui, O sea que de ese lugar está la política, está la poética, está el conocimiento, y esto también es algo que no lo tiene nadie en todo el mundo, que es el ingreso irrestricto, aunque le parezca muy dicho, y la gratuidad. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Así que yo muy feliz, no me creo haber transformado el mundo, sí me creo haber trabajado con mucha gente, sí me creo que no estoy para morirme, sino para seguir peleando y para seguir simbolizando un poquito más. Bueno, llévate el reconocimiento nuestro de lo que hacemos Recalculando, el respeto, la admiración, la emoción y bueno, la gratitud permanente por todo lo que hiciste por todos nosotros, así que te mando un beso grande y ojalá en algún momento te veamos nuevamente en la función pública porque sos muy necesaria. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Porque de alguna manera me están alargando la vida, me están diciendo que todavía sirvo para estar en el territorio y estar haciendo algo valioso. No te quepa ninguna duda. Donde sea. Muchas gracias, con todo mi corazón, gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias por este llamado. Por Un favor. abrazo. Abrazo. Chiqui González.